¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo están? El Evangelio de hoy es, es importantísimo, por decirlo de alguna manera. Es importantísimo porque se viene verificando desde el principio del cristianismo lo que Jesús ya había anunciado. Les dijo, nos dijo, miren que yo los envío como ovejas entre lobos. Sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pero los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y los paganos, y serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Así decía Jesús. Y hoy particularmente yo quería recordar, porque en la iglesia estamos hoy celebrando a Agustín Shaorong y compañeros. Agustín Shaorong es uno de los 130 mártires de China que en distintos momentos de la historia entregaron su vida por la fe. Es así, vamos por partes. El primer anuncio del Evangelio en China, China hoy tiene 1.400 millones de habitantes, ¿no? Qué panorama. Y las persecuciones siguen, entendámonos. Sacerdotes presos, obispos presos, es un tema, bueno, no me voy a meter ahora. Pero digo, el primer anuncio del Evangelio en China tiene orígenes muy remotos, parecería como que hasta Santo Tomás Apóstol habría llegado allí en su labor de evangelización. Pero los primeros testimonios ciertos de la llegada del cristianismo a China solo se pueden encontrar a partir del siglo V. Y en los tiempos más modernos se debe mucho a la Compañía de Jesús, cuando el envío de misioneros como Matteo Ricci tiene lugar en el siglo XVI. Bien, y inicialmente esta nueva religión, la fe católica, tenía cierta libertad de culto. Hubo un edicto de un emperador que en el 1692 permitió la profesión de fe y la libre predicación dentro del imperio. Fue importante, pero no duró mucho tiempo, ¿no? Concretamente, este Agustín Shaorong nace de una familia pagana en el 1746. A los 20 años se enrola en el ejército imperial y tiene 26 años cuando está de guardián en la prisión de Wuchan y recibe la tarea de custodiar a los cristianos encarcelados durante la persecución imperial que se había desatado en el 1772. 1772. Y aquí ocurrió algo extraordinario, y es que él se detiene, Agustín Shaorong en aquel momento solamente, se detiene para escuchar lo que predicaban lo que los sacerdotes que seguían predicando estando presos, y casi sin darse cuenta llega la fe y es bautizado, se convierte al cristianismo, se hizo llamar Agustín y después se puso al servicio de los misioneros que se ocupaban de bautizar a los niños que morían de hambre. En definitiva, en 1781 fue ordenado sacerdote, y fue un gran predicador y capaz de conmover, por lo que se cuenta, hasta las lágrimas cuando él hablaba de la pasión de Jesús, y obtuvo muchas conversiones. Entonces, 1815, que dentro de todo es bastante reciente para todos nosotros,
se reanuda la persecución a los cristianos en China. Y Agustín, reconocido como sacerdote, fue encarcelado y sometido a torturas hasta su martirio, ¿no? Pero no fue el primero, porque donde llega el cristianismo, pronto llega también el martirio, ¿no? O sea, a él se le considera el primer mártir. Entonces, si bien de hecho ya había habido otro, un sacerdote dominico, Francisco Fernández de Capillas, que había sido asesinado en el 1648. En definitiva, hay entre el 1648 y 1930 se conocen 120 muertos que entregan su vida por la fe católica. Y en el año 2000, cuando el gran jubileo del año 2000, el Papa San Juan Pablo II decidió canonizarlos a todos. Muchos de ellos ya estaba el proceso incoado de beatificación, ya habían sido beatificados, entregan su vida, son declarados santos. Y concretamente, en la homilía que pronuncia el Papa San Juan Pablo II, él dice por ejemplo, la Iglesia hoy da gracias a su Señor, que la bendice y la inunda de luz con el resplandor de la santidad de estos hijos e hijas de China. El año santo es el momento más oportuno para hacer que resplandezca su heroico testimonio. Y te cuenta, la jovencita Ana Wang, de 14 años, resiste a las amenazas de su verdugo, que la invita a apostatar, a negar su fe, y disponiéndose a la decapitación, le van a cortar la cabeza, con el rostro radiante declara, la puerta del cielo está abierta a todos. Y 3 veces dice, Jesús, Jesús, Jesús. El joven Chi Susi, de 18 años, grita impávido a quienes le acaban de cortar el brazo derecho y se preparan para desollarlo vivo. Cada pedazo de mi carne y cada gota de mi sangre les repetirán que soy cristiano. Igual convicción y alegría testimoniaron los otros 85 chinos, hombres y mujeres de todas las edades y condiciones, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, que con la entrega de su vida sellaron su fidelidad indefectible a Cristo y a la Iglesia. Esto sucedió en el arco de varios siglos y en épocas complejas y difíciles de la historia de China. Hoy, con esta solemne proclamación de santidad, la Iglesia quiere reconocer que aquellos mártires son un ejemplo de valentía y coherencia para todos nosotros y honran al noble pueblo chino. Y también dijo San Juan Pablo II en aquella canonización del año 2000 que entre ellos quería incluir a 33 misioneros y misioneras que no eran chinos, pero que habían dejado su tierra para introducirse en la realidad china, asumiendo con amor sus características, con el deseo de anunciar a Cristo y servir a ese pueblo. Sus tumbas están allá, como un signo de su pertenencia definitiva a China, que ellos, aun con sus límites humanos, amaron sinceramente, gastando por ella sus energías. ¿Qué cosas? Concretamente, dominicos, sacerdote Francisco Fernández de Capillas, muere decapitado en 1648. Pedro Sanz y Jordá, obispo, apresado en 1746, muere decapitado el 26 de mayo del 47. Francisco Serrano Frías, obispo electo, pero nunca pudo ser consagrado obispo porque murió por asfixia el 25 de octubre de 1748, siendo su cadáver quemado. Y lo mismo les ocurrió a otros dos, San Juan Alcover Figuera,
sacerdote, y San Joaquín Rollo Pérez, presbítero, todos esos eran españoles. Después hay otro, Francisco Díaz del Rincón, sacerdote, dominico, y bueno, lo meten preso en 1746 y en 28 de octubre de 1748 muere ahorcado. Entonces, hoy en la iglesia celebramos a estos mártires de China y rezamos por China. A mí el otro día, cuando estaba escuchando a quién era, a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, que en un momento por esta cosa que se reunieron ayer, el Mercosur, y que Uruguay quiere, según decía el presidente, negociar directamente para abrir canales. En un momento el ministro de Relaciones Exteriores había dicho, si Uruguay quiere hacer un TLC, un Tratado de Libre Comercio con China, entonces dije, mirá qué importante. Esto, hay 1.400 millones de personas que hoy no conocen a Cristo. La fe está tapada por el gobierno comunista de China y se tolera si es que el Estado puede controlar, se tolera, y si no, y la Iglesia Católica está, como diría, sobreviviendo como puede, ¿no? Bueno, recemos y que nos demos cuenta qué lujo que tenemos nosotros de poder confesar libremente nuestra fe y hacer apostolado y hablar de Jesucristo libremente. Es un tesoro, que lo aprovechemos. Los dejo hasta el lunes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.